bienvenida a Reverso. Hoy vamos a viajar a un lugar y a un momento muy concretos, la República Federal de Alemania, a principios de los años 70. Uf, qué época. Hay que imaginarse una nación partida en dos, claro, por el telón de acero, una sociedad que todavía estaba intentando, procesar las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Se reconstruían las ciudades, sí, pero lo más difícil era otra cosa. Era reconstruir una identidad cultural propia, encontrar una voz que no estuviera manchada por el pasado ni ahogada por la cultura que venía de fuera. Exacto. Y en ese escenario, en la ciudad industrial de Düsseldorf, un grupo bastante enigmático llamado Kraftwerk publica una canción que no se parece a nada que se hubiera escuchado antes. A nada. Una pieza de 22 minutos que ocupa una cara entera de un vinilo y que es, literalmente, la banda sonora de un viaje por carretera. Ni más ni menos. Hoy analizamos Autobahn. Vamos a explorar cómo esta odisea electrónica no solo capturó el espíritu de esa Alemania en plena transformación, sino que sin saberlo estaba dibujando el mapa para todo el futuro de la música pop. Es que para entender Autobahn, de verdad, es absolutamente crucial entender esa Alemania de la posguerra. El contexto lo es todo. Totalmente. Piensa en la generación que llega a la madurez en los 70, la de los fundadores de Kraftwerk. ¿La suya? Sentían un rechazo profundísimo por el pasado inmediato de sus padres. Pero es que a la vez sentían una saturación enorme de la cultura anglosajona que dominaba las radios. Todo era rock, pop, blues. Todo venía de fuera. Había una sensación palpable de colonización cultural. No es casualidad que el cineasta Wim Wenders dijera aquello de «los americanos han colonizado nuestro subconsciente». ¡Qué frase! Se buscaba, con urgencia, un lenguaje propio, una identidad sonora que fuera genuinamente alemana. Y de esa búsqueda, de esa necesidad de crear algo desde cero, nace lo que la prensa británica bautizó como krautrock. Eso es. Es un término que hoy nos suena a género musical, pero que tiene un origen bastante problemático, ¿verdad? Totalmente. La etiqueta la acuñó la prensa musical del Reino Unido a finales del 72. Y kraut, que viene de sauerkraut, de chucrut, claro, era una forma despectiva, un poco xenófoba, de referirse a los alemanes. Un eco de los tiempos de guerra. A los propios músicos alemanes no les gustaba nada, claro. me lo imagino. Pero bueno, a falta de una palabra mejor, sirvió para agrupar bajo un mismo paraguas a una escena que era increíblemente diversa y experimental. O sea que no sonaban todos igual. Para nada. Tenías a bandas como Can en Colonia, con su rock psicodélico, improvisado, a Tangerine Dream en Berlín, que creaban paisajes sonoros casi cósmicos, o a Neu, también de Düsseldorf, que fueron pioneros de un ritmo muy particular del que luego hablaremos. Entonces, si eran tan diferentes entre sí, ¿qué era lo que las unía? ¿Qué tenían en común para que un periodista inglés las metiera a todas en el mismo saco? Lo que las unía era precisamente la ruptura. Ajá. La ruptura con la estructura de canción de 3 minutos, la ruptura con las raíces del blues rock americano, que ellos consideraban una herencia cultural ajena. No era suya. Y sobre todo la adopción entusiasta de la tecnología, de los sintetizadores, los efectos de estudio, pero no como un adorno, sino como el instrumento principal para crear algo radicalmente nuevo. Era toda una declaración de intenciones. Por supuesto. Era decir, no vamos a imitar un lamento que no es nuestro. Vamos a crear el sonido de nuestro propio presente. Entiendo. No se trata tanto de un sonido, sino de una actitud, una vanguardia. Exacto. Y esa búsqueda de autenticidad no se limitaba a la música, se veía en todas las artes. Artistas como Joseph Beuys o Gerhard Richter se hacían la misma pregunta. ¿Qué significa ser un artista alemán después de Auschwitz? Una pregunta muy pesada. Durísima. Alemania, a diferencia de Francia o Italia, no podía recurrir a un pasado folclórico o a una tradición romántica, porque todo eso había sido instrumentalizado y corrompido por el nacionalsocialismo. Estaba contaminado. La única opción viable era hacer tradición de su presente. La industria, la tecnología, las ciudades, la ingeniería. Describir lo que veían a su alrededor. Y esa idea de romantizar la modernidad industrial es, precisamente, lo que encarnaron dos jóvenes estudiantes de música en Düsseldorf, en el corazón industrial de Alemania. Precisamente. Allí, en 1970, Ralf Hutter y Florian Schneider, que se habían conocido en el conservatorio, fundan Kraftwerk. Que significa central de energía. Literalmente. Y abandonaron muy pronto los instrumentos convencionales con los que se formaron, la flauta, el piano,
y convirtieron su estudio, el mítico y secretísimo Kling Klang Studio, en una especie de laboratorio sonoro. El laboratorio Kling Klang. Lo llenaron de sintetizadores, osciladores, cajas de ritmos y aparatos que a menudo construían ellos mismos. Eran más inventores que estrellas del rock. Y después de 3 álbumes iniciales muy experimentales, casi caóticos, en 1974 llega el disco Autobahn. Y todo cambia. Todo. Es un punto de inflexión absoluto. ¿Qué es lo que ocurre para que de repente encuentren ese sonido tan definido, tan melódico y a la vez tan radicalmente nuevo? Ocurre que toman una decisión consciente. Deciden abandonar la improvisación libre y abrazar la estructura, la melodía y el concepto. Pasan del caos al orden. Exactamente. En vez de crear paisajes sonoros abstractos, deciden componer una banda sonora para una experiencia que era universalmente alemana: conducir por la autopista. Y así nace la canción Autobahn, Esa obra conceptual de casi 23 minutos. que pretende capturar de forma casi cinematográfica el viaje por la A555, la primera autopista de Alemania, la que conecta Colonia y Bonn. Es una idea fascinante. No cantar sobre el viaje, sino hacer que la propia música sea el viaje. ¿Cómo lo consigan a nivel sonoro? Pues la pieza empieza de una forma muy literal. ¿Cómo? Oímos el sonido de la puerta de un Volkswagen Escarabajo cerrándose, la llave en el contacto y el arranque del motor. Increíble. Y a partir de ahí se despliega un paisaje sonoro increíblemente evocador. Usan grabaciones de campo, pero también sintetizadores para simular el zumbido de otros coches que nos adelantan, ¿Y cómo hacían eso? con ráfagas de ruido blanco. Y en un momento dado incluso se oye el sonido de alguien sintonizando la radio del coche. La tecnología aquí es la protagonista absoluta. Detengámonos ahí, en la tecnología, porque es fundamental. Mencionas del Minimoog, el vocoder. Para quien no lo sepa, ¿por qué fueron tan importantes estos aparatos? Fueron revolucionarios. El Minimoog, por ejemplo, fue de los primeros sintetizadores portátiles y, bueno, relativamente asequibles. Hasta entonces eran máquinas enormes, ¿no? Gigantescas, ocupaban una habitación entera en laboratorios universitarios. El Minimoog sacó la música electrónica de la academia y la puso en manos de los músicos. Y con él crean esa línea de bajo tan hipnótica. Esa misma. Y luego está el vocoder, un procesador que hasta entonces era casi de uso militar y científico, se usaba para codificar comunicaciones. Y ellos lo usan para la voz. Kraftwerk lo aplica a la voz humana y consigue ese efecto robótico, frío, deshumanizado, que se convertiría en su sello inconfundible y en la base de su concepto de hombre-máquina. Y junto a la melodía y los efectos está el ritmo, porque es una de las cosas más hipnóticas de la canción. Se oye ese pulso constante, 4x4, casi maquinal, que no para nunca. El famoso ritmo motoric. ¿Es eso lo que la prensa acabó llamando el ritmo motoric? ¿Qué lo hace tan diferente a un ritmo de rock convencional? Exactamente. El término motoric, que viene de la palabra alemana para motriz, lo acuñaron para describir ese patrón de batería. A diferencia del rock, que a menudo se basa en el groove y la síncopa de raíces afroamericanas, Claro. el motoric es pura propulsión. No busca el virtuosismo del batería. De hecho, es deliberadamente simple y repetitivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es crear una sensación de movimiento perpetuo, de avance incesante, como el paisaje que pasa por la ventanilla de un coche o los pistones de un motor. Es el motor sonoro del viaje, nunca mejor dicho. Y es increíble que la letra sea tan simple, casi como la descripción que haría un niño desde el asiento trasero del coche. Es que lo es. En una época de rock progresivo, con letras complejísimas, llenas de mitología, ellos cantan sobre líneas blancas, borde verde. ¿Era esa simplicidad una forma de rebelión? Absolutamente. La letra que escribió su colaborador y artista visual Emil Schult es minimalista hasta el extremo. Es pura descripción, casi un haiku industrial. ¿Qué dice exactamente? Dice: Wir fahren auf der Autobahn, que es conducimos por la autopista. Simple y directo. Y luego describe lo que se ve. Die Fahrbahn ist ein graues Band, weiße Streifen, grüner Rand. La calzada es una banda gris, líneas blancas, borde verde. Poesía sonora. No hay metáforas, no hay una historia con un protagonista. La experiencia misma, sin adornos, se convierte en el contenido. Es una forma radical de encontrar belleza en lo cotidiano, En lo funcional. en lo industrial. Hay una anécdota famosa, sobre todo en el mundo anglosajón, que dice que mucha gente creía que el estribillo decía fan on the Autobahn,
conectándolo con la famosa canción de The Beach Boys. Sí, es muy conocida. ¿Hay algo de cierto en eso o es solo una leyenda urbana? Pues mira, Ralph Hutter siempre lo negó, pero lo calificó de broma artificial. Broma artificial. Sí, o sea que, aunque no fuera intencionado, la conexión era perfecta para explicar lo que estaban haciendo. The Beach Boys representaban el mito americano del coche, la juventud, la libertad en las playas de California, con sus 40 Bird. El sueño californiano. Exacto. Y Kraftwerk, en cambio, cantaba sobre un Volkswagen o un Mercedes en una autopista alemana gris y funcional. Era una reapropiación consciente, europea y casi irónica del mito de la carretera. Estaban creando su propia mitología moderna, anclada en su realidad. Y hablando de la autopista, ¿qué simbolismo tenía para ellos? Porque no es solo una carretera. Para nada. El simbolismo es fundamental. Fíjate que el primer plan para las Autobahnen alemanas data de 1929, de la República de Weimar, antes de que el nacionalsocialismo se apropiara del proyecto para sus fines. O sea, que no es un invento nazi, como se suele pensar. En absoluto. Para la generación de Kraftwerk, la autopista era un símbolo de la modernidad alemana de posguerra, de la reconstrucción, de la eficiencia y sobre todo de una nueva Europa sin fronteras. Una vía de conexión. Literal y metafórica, por la que circulaban ideas, personas y productos de todo el continente. Una red que conectaba. Es una visión casi utópica. De hecho, se ha dicho que la canción conecta con las vanguardias artísticas europeas de principios del siglo XX, como la Bauhaus. Totalmente. La Bauhaus, o el movimiento neerlandés de Style, buscaban la unión del arte y la tecnología, la función y la forma. Y Kraftwerk hace lo mismo con la música. De algún modo sí. Estaban buscando un punto de partida cultural anterior a las guerras y los nacionalismos, un modernismo paneuropeo basado en la racionalidad y el progreso. Autobahn es una pieza de diseño sonoro, funcional, elegante, como una silla de la Bauhaus. Y esta pieza de diseño sonoro los catapultó al éxito internacional. ¿Cómo gestionó un grupo tan conceptual y hermético convertirse en estrellas del pop? Pues lo gestionaron a su manera, reforzando el concepto. ¿Cómo? El éxito de Autobahn les permitió consolidar la formación como un cuarteto, con la llegada de Wolfgang Flür y Karl Bartos a la percusión electrónica. Y fue entonces cuando definieron por completo su imagen pública. La de Die Mensch Machine. La máquina humana. Se convirtieron en una especie de ingenieros musicales que se presentaban en el escenario como robots o maniquíes. Se negaron a ser estrellas de rock. Eran los operarios de la música. Y Autobahn fue la rampa de lanzamiento para sus álbumes más influyentes, ¿no? Claro, discos que cambiarían la historia como Trans-Europe Express o Computer World. Su influencia es tan vasta que es casi difícil de medir. Se suele decir que marcaron el camino para el synth-pop, el electro, el techno, pero me gustaría que fuéramos más allá de la lista. ¿Podemos trazar una línea directa? ¿Cómo llega el sonido de una autopista alemana a, por ejemplo, las calles de Nueva York o Detroit? La línea sorprendentemente directa. Pensemos en David Bowie. Ajá. A mediados de los 70 vivía en Los Ángeles, sumido en una crisis personal y creativa. Contaba que un día, conduciendo, escuchó Autobahn en la radio y le pareció la banda sonora del futuro. ¿Y se fue a Berlín? Esa fascinación fue uno de los impulsos que le llevaron a mudarse a Berlín. Allí crearía su famosa trilogía de Berlín, con Brian Eno, discos que cambiaron el rock para siempre. Y luego está el post-punk británico. Claro, cuando Joy Division se disolvió tras la muerte de Ian Curtis, los miembros restantes formaron New Order. ¿Y qué hicieron? Abrazaron los sintetizadores y las cajas de ritmos de Kraftwerk para crear un sonido totalmente nuevo. Y el salto a la música negra estadounidense es aún más fascinante. Es una de las conexiones más bonitas de la historia de la música, la verdad. A principios de los 80, un DJ del Bronx llamado Afrika Bambaataa escuchó a Kraftwerk. Le fascinó. Le fascinó ese sonido electrónico, tan diferente a la música disco y al funk. Tomó la melodía de Trans-Europe Express de Kraftwerk, la unió a un ritmo de una caja de ritmos, la Roland TR-808, y creó Planet Rock. La piedra fundacional del electro. Y una pieza clave en la historia del hip hop. Y luego está Detroit, los pioneros del techno, Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson. La santísima trinidad de Detroit. Ellos crecieron en la ciudad del motor. Cuando escucharon el ritmo motoric de Kraftwerk, no oyeron un coche en una autopista alemana, oyeron el ritmo industrial de su propia ciudad, el sonido repetitivo y mecánico de las fábricas de coches. Les dieron un lenguaje.
No es que solo los influyera, les dio un lenguaje sónico para describir su propio entorno. Entonces podríamos decir que su mayor revolución no fue solo musical, sino conceptual. La idea de que un grupo de pop podía ser un proyecto artístico total. Sin duda, eran un grupo concepto, o lo que en alemán se llama Gesamtkunstwerk, una obra de arte total. Explica eso. Que cada detalle, desde los sonidos y las melodías, hasta el diseño minimalista de las portadas, inspirado en las señales de tráfico, o su puesta en escena robótica, todo estaba meticulosamente diseñado para transmitir una visión del futuro. Una simbiosis entre la humanidad y la tecnología. Exacto. En Kraftwerk, la estética y el concepto eran inseparables de la composición. La idea era tan importante como la música. Autobahn fue mucho más que una canción sobre conducir. Muchísimo más. Fue la declaración de independencia de una generación de músicos alemanes que al mirar a su alrededor y describir su entorno industrial, su entorno tecnológico, con sus propias herramientas, inventaron una nueva forma de hacer pop. Una música para el futuro. Construida sobre el asfalto del presente. Para no perderte los próximos análisis, suscríbete a Reverso.
Si quieres seguir explorando las historias que se esconden detrás de las canciones que definieron el siglo XX, te invitamos a suscribirte a Reverso.